En Córdoba, la historia de la tierra vuelve a escribirse. Petro habla de pasado, presente y futuro de la reforma agraria y del reto de convertir tierra fértil en alimento y riqueza para el país. Petro recordó las tomas de tierra de los años 70 en Córdoba y Sucre, la creación de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y cómo la disputa por la tierra ha marcado 2 siglos de historia colombiana. Subrayó el sentido ancestral de la tierra para los pueblos indígenas antes de la conquista. El presidente presentó datos del DANE. 2.5 millones de personas salieron de la pobreza en 2 años, aunque la reducción es menor en pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales y ciudades como Barranquilla, Riohacha y Cali. Bogotá lidera la reducción, gracias al aumento del salario mínimo y mejoras laborales. Petro denunció la baja productividad en tierras fértiles del Caribe, dominadas por grandes terratenientes y dedicadas a ganadería extensiva. Comparó con regiones como Tolima, Huila y zona cafetera, donde el uso intensivo de la tierra ha reducido la pobreza extrema. Anunció la entrega de 6.500 hectáreas en Córdoba, parte de las 647.000 ya gestionadas por el Estado, con la meta de llegar a 1 millón. Insistió en que la tierra debe ponerse a producir y no quedarse improductiva en manos del Estado o privados. Informó sobre conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista para desmantelar economías ilícitas y entregar tierras vinculadas al narcotráfico a campesinos, como estrategia de paz y sustitución de cultivos. El mandatario concluyó con un llamado a que las 6.500 hectáreas entregadas se conviertan en cultivos de maíz, yuca, plátano y arroz, reafirmando que la tierra es la paz y que la meta es llegar al 1.000.000 de hectáreas en este gobierno. Oía a mis tíos hablar sobre la gran toma de tierras que desarrollaba el campesinado del departamento de Córdoba y del departamento de Sucre. Pensaban que iba a haber una revolución, me decían ellos. Yo no la sentía en Bogotá, en las tierras frías, pero aquí era palpable. Años 70, años 71, cuando se creó la Alianza Nacional de Usuarios Campesinos, la asociación, la ANUC, cuando se creó un enorme movimiento campesino que salía a las carreteras por decenas de miles a exigir la reforma agraria que había intentado construir Carlos Lleras Restrepo, que venía de una larga discusión por allá en el año 48, que Gaitán levantó esa bandera, en el año 36, que el presidente de esa época, Alfonso López Pumarejo, trató de volver realidad a través de la reforma constitucional a la Constitución de 1886. Y más atrás aún, prácticamente los 2 siglos de la historia republicana de Colombia han estado cruzados por la demanda sobre la tierra, tierra que era de los indígenas antes que llegaran los españoles, tierra que los indígenas no veían como propiedad privada, sino como la tierra madre de la vida, de la cultura, del desarrollo de todo lo existente. La conquista, la esclavitud cambiaron esa visión de la tierra. Estaba mirando las estadísticas del DANE sobre disminución de la pobreza y específicamente la de la pobreza extrema, la gente más pobre de los pobres. En la pobreza en general hemos tenido éxitos. Más o menos 2,5 millones de personas han salido de la pobreza en los 2 años del gobierno hasta finales del año 2024. Esperamos que sean más este año y más el año entrante, ya no nos queda sino 1 año exactos. Pero indudablemente, si no pasa nada anómalo y hay gente que quiere que pase, desfinanciarnos, quitarnos las posibilidades, tumbar decretos, tumbar leyes, congelar leyes como la pensional, cuando se ha aprobado 2 veces en el Congreso de la República,
hablar de fuera y fuera y fuera, como si fuera delito el haber planteado una reforma agraria de nuevo en Colombia, como si fuera delito el que hubiera una pensión universal para las personas, como si fuera delito el que el trabajador y la trabajadora tuvieran un salario más digno, como si fuera delito defender el territorio, etcétera. Pero esas estadísticas que nos muestran una disminución sustancial de la pobreza en general, es más débil cuando hablamos de los pobres, los más pobres de los pobres, la pobreza extrema. Y aunque la prensa no dedica mucho su tiempo a este tipo de análisis, yo me puse a mirar el cuadro de la disminución de la pobreza extrema que en la mayoría de los municipios hemos logrado, pero hay unos que no, hay unos que aumenta. Y ese análisis le permite a uno unas conclusiones, una política pública, rehacerla o volverla más profunda. Estuve mirando en las dos vertientes, por el lado de las ciudades y por el lado de los campos, que llaman rurales y cabeceras dispersas, aldeas, corregimientos, etcétera. Por el lado de las ciudades es interesante el análisis. Aquí poco importa, porque no estamos precisamente en una gran ciudad, pero es importante comunicarlo a la opinión pública. La ciudad que más rápido, que más profundamente hace caer la pobreza extrema se llama Bogotá. ¿Cómo crecieron los ingresos en estos 2 años? El primer quintil, el más pobre, crecieron los ingresos 2.9% real anual. El siguiente, el 2, que es de población pobre, 5,6% real anual. El siguiente, algo así como 5,8, 3, el 4, 5. Es decir, el 2, el 3 y el 4, la mayor parte de la población en el medio y en la pobreza, pero no extrema, crecieron 2 veces más sus ingresos reales que la población más pobre de los pobres. Los ricos crecieron 3,5, menos que los trabajadores, menos que la población pobre, no tan pobre, vulnerable le llaman, menos que la población pobre, excepto los de la extrema pobreza. Eso significa una cosa que la prensa no analizó, ni los analistas del neoliberalismo, y es que creció mucho el estrato, no el estrato, sino el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4, 3/5 partes de la población ahí metidas, porque elevamos el salario mínimo y porque mejoramos las condiciones salariales del pueblo colombiano y porque conquistamos la tasa de desempleo más baja de la historia. Y eso redundó en que disminuimos la pobreza al nivel más bajo también de la historia estadística. Miren esas medallas que nos vamos poniendo, pero que obviamente una parte de la población no reconoce. Bajamos el desempleo como nunca antes en la historia. Bajamos la pobreza como nunca antes en la historia. Yo me enorgullezco de eso y ojalá este año y el año entrante que queda podamos aún tener mejores resultados de los que ya hemos mostrado a finales del 2024. Y creo que sí, por lo que he visto en salud, en la semana 30 que lo vamos a publicar, Saade, para que ponga atención, porque ya tendríamos un resultado preliminar sobre este año, en lo que va la mitad del año pasado, de la mitad del año presente. Bien, nosotros logramos entonces a través de la política salarial y el crecimiento del salario mínimo hacer crecer los ingresos reales de 3/5 partes de la población, pero no logramos que la extrema pobreza del país, sobre todo rural, pudiera tener la misma velocidad de crecimiento de sus ingresos. Y esto es el tema que hay que analizar.
Para la ciudad de Bogotá, le comentaba, pues la mayoría de la población es asalariada. Y los pobres extremos de Bogotá, porque viven en una ciudad conglomerada, densa, pues se benefician de que la gente tenga un mejor salario, porque si venden yuca, si venden papas fritas, si venden dulces, pues el señor asalariado, la señora asalariada les compra más y logra arrastrar más que en cualquier otra parte del país la salida de la pobreza extrema. Por eso Bogotá tiene la tasa de caída de la pobreza extrema más alta de Colombia, por lo menos en las ciudades. La causa, elevar el salario mínimo real y mejorar las condiciones laborales del pueblo trabajador. Pues los que mejor les fue en el mundo rural es al Tolima, al Huila, a la zona cafetera, al Meta, no recuerdo otro departamento. Es decir, donde la agricultura, la tierra se usa productivamente. El Tolima en el valle del río Magdalena, el Huila en el valle del río Magdalena y en las montañas que son cafeteras, en la región cafetera, pues ni se diga, en el piedemonte llanero, la tierra se usa para la agricultura. Y trata a la población campesina de allí, y pequeños, medianos empresarios de esas regiones, de hacerla producir más por hectárea, de innovar, de emplear tecnologías que permitan un mejor producto. Y en el caso de las montañas, el café, pues goza de un gran precio internacional hoy, quizás de los más altos desde hace mucho tiempo, que ha permitido que la familia cafetera tenga mejores ingresos que antes. Eso ha hecho que esas regiones disminuyan la pobreza extrema. Mucho. Ahora adivinen qué regiones no disminuyen la pobreza extrema en el mundo rural. Y el mapa muestra el Caribe colombiano. Hay que reelegir la reforma agraria porque es los objetivos del pueblo en un programa. Nosotros lo pusimos en nuestro programa e intentamos cumplir y ya vamos adelante. Aquí estamos entregando 6.500 hectáreas para 11 municipios, más o menos 1.000 familias beneficiadas. Los municipios ya los había leído. 1.000 familias da 6,5 hectáreas por familia. Si la tierra es fértil, no hay que meter 2 vacas ahí, ojo, porque no cambiamos nada. Y el campesino termina empobreciéndose porque apenas tengan terneros o terneras, no caben. Y entonces de eso no se vive. Hay que vivir de la agricultura. Y este es uno de los temas reto que el Ministerio de Agricultura tiene en el departamento de Córdoba y en general en las zonas de reforma agraria. Porque tenemos éxitos, pero también unos retos y no queda sino un año. Y quiero advertirlos aquí. Hoy entregamos 6.500 hectáreas en Córdoba. En total, hasta el momento, en Córdoba han sido compradas, ojo, no entregadas necesariamente, y esto quiero que lo diferencien. El gobierno tiene un primer proceso sin el cual no se puede hacer reforma agraria, que es tener la tierra, sea comprándola, sea por procesos judiciales de baldíos, porque se habían robado los baldíos, sea por procesos judiciales en general, cuando hay falsos títulos, etcétera. En Córdoba, entonces, ya alcanzamos 38.000 hectáreas. Yo le había pedido a Harman 100.000 hectáreas. Así que tenemos un reto todavía por delante.
Pero 38.000 hectáreas indudablemente es una cifra importante. Pero una cosa es tener la tierra y otra cosa es entregarla al campesinado. Y otra cosa es que el campesinado con la tierra pueda producir alimentos. Y otra cosa es que pueda venderlos a buen precio, etcétera. Ese es el problema, digamos, de todo el circuito mercantil de la agricultura en Colombia. Si nosotros miramos este tema nacionalmente, y no alcancé a dar estas cifras ni en el Congreso de la República el 20 de julio, ni en mi alocución hace 2 o 3 días, porque no me alcanzó el tiempo, pero entonces aquí sí quiero darlas. Nosotros hemos logrado unas metas, o hemos logrado parte de las metas que nos hemos propuesto para la agricultura. La agricultura en Colombia viene creciendo como los chinos, no la población, sino su economía. Tasas chinas de crecimiento en la agricultura en el tiempo que hemos transcurrido aquí. Eso no había pasado tampoco antes. 9%, 10%, 7% anual, real. ¿Por qué es? Lo dije, eso sí lo dije en mi alocución, no lo analiza la prensa. Es porque nosotros hemos desestimulado y el mundo ha desestimulado el carbón y el petróleo y el gas. Y entonces ese boom del que vivía una parte de la sociedad colombiana muy pequeña y el Estado se ha desinflado y permite, por un problema económico, que entonces surjan las ramas de la economía real. A eso se le llama deshacer la enfermedad holandesa. A ver, pongámoslo, Raúl le gustan esas cosas teóricas. Este gobierno ha deshecho la enfermedad holandesa en Colombia. La enfermedad holandesa es una teoría económica que dice que si un país tiene un boom exportador, se especializa en eso que exporta como boom. Nuestro boom exportador en los últimos 40 años era los hidrocarburos, petróleo y carbón, e ilegalmente la cocaína. Y entonces en estas décadas, 40, 50 años, nos hemos venido especializando en petróleo y carbón. Todas las líneas férreas solo transportan carbón, los tubos transportan petróleo. Los puertos prácticamente lo único que hacen es exportar petróleo y carbón. El ejército le pagan por cuidar los tubos del petróleo y el tren del carbón. De eso ha vivido el Estado, ciertamente, pero no hay puestos de trabajo suficientes en el petróleo ni en el carbón. Un gran hueco en La Guajira, otro en el Cesar, y unos pozos que tienen trabajadores, pero no son muchos. Y entonces ese boom exportador es de poca intensidad de trabajo. Pero al mismo tiempo que hay ese boom, entonces todo se va especializando alrededor de ser petroleros, de ser carboneros, y en la ilegalidad de ser traquetos. Y esa se volvió nuestra sociedad en los últimos 50 años. Los campesinos resistieron, pero cada vez menos. Los productores industriales cada vez menos. Todo lo que no fuera carbón, petróleo en lo legal, o cocaína en lo ilegal, y marihuana y oro ilícito, fue lo que tuvo éxito, y lo demás fue arruinándose. Pero en lo demás era donde estaban los puestos de trabajo. En la agricultura, en la industria, en la manufactura, en las confecciones, en el calzado, en cultivar la papa, en cultivar el café, en cultivar el arroz, la yuca, etc. Esa es la economía de Colombia. ¿Qué hicimos nosotros? Pues desenchufar el boom del petróleo y del carbón, e intentamos el de la cocaína,
Me tienen rabia los narcotraficantes. Me están buscando. En el mundo me están buscando. No solo aquí. Pero eso, al caer de 90 millones de toneladas de carbono, ahora se venden 60 millones en el exterior. El petróleo le pasa igual, a la cocaína creo que no tanto. Entonces le dio un respiro a la agricultura, le dio un respiro a la industria no petrolera, y ahí sí hay puestos de trabajo, y ahí está el secreto de por qué tenemos la tasa más baja de desempleo de la historia estadística de Colombia. Es que deshacimos la enfermedad holandesa. Ahora no somos tanto petroleros, no somos tanto carboneros, incluso al carbón ya le ganó el turismo extranjero, que puede crecer más, y ese es uno de nuestros objetivos. Y aquí debería estarse pensando, alcalde, con los otros alcaldes, las bellezas del territorio, cómo podrían atraer turismo, porque es una fuente de ingresos. Llega el dólar de afuera y se reparte entre la población, no queda concentrado en el dueño de un gran hotel de esos que se hacían antes. Pero aquí lo fundamental es entonces que disparamos la agricultura y la industria, apoyando a la agricultura. Sobre todo la industria viene creciendo más lentamente. Entonces logramos las tasas que les comentaba, de 9% anual real, 10% anual real, 7% anual real y otra vez 7% anual real en lo que va este año. Y por eso los departamentos del Meta, del Tolima, del Huila, de la región cafetera, de parte del Cauca, se han enriquecido más. Sino que aquí es donde se necesita el movimiento social. Se necesita para muchas cosas, pero aquí es fundamental, porque se necesita movimiento campesino. No hay reforma agraria si no hay movimiento campesino. Si no, es una idea romántica de uno que se pierde fácilmente. Solo si hay movimiento campesino es posible no solamente hacer, sino mantener la reforma agraria. Aquí hay que cultivar la tierra, y entonces algo hemos hecho. Ya van 647.000 hectáreas en el gobierno, que deben pasar 1 millón apenas firme este decreto y empiece a funcionar. Pero la gran estrategia y el reto consiste en que ese 1 millón de hectáreas que en este gobierno se van a tener, se puedan entregar a la familia campesina en todos los lugares de tierras fértiles de Colombia, y se le pueda ayudar a esa familia campesina a cultivar. El alcalde de Tierra Alta entonces tuvo razón. La tierra es la paz. Y aquí estamos haciendo paz, no guerra. Al pueblo de Córdoba, que estas 6.500 hectáreas se vuelvan maíz, yuca, plátano, alimentos, arroz, papaya, sandía, etcétera. Que podamos alimentarnos. El campesinado es la fuerza de la vida. Les agradezco su presencia aquí en este recinto. Vamos a firmar el decreto, ojo, para poder llegar al 1 millón de hectáreas para la repartición al campesinado.